Bien, gracias a Gustavo y a los músicos. Lindo tiempo de alabanza. Y bueno, gracias también porque es bueno recordar algunas canciones que cantábamos cuando éramos jóvenes. Hay un rico acervo cultural en esas canciones de antes. Está bueno cada tanto recordar. Bien, bienvenidos. Hay algunas personas que nos visitan hoy, creo que por primera vez, así que le damos la bienvenida. Esperemos que estén a gusto entre nosotros. También saludamos a los que están siguiendo la transmisión, que no han podido venir por diferentes circunstancias. Esperemos que el Señor nos dé un buen tiempo hoy acá compartiendo algo de la palabra del Señor. Como decía Gustavo en la introducción, quería seguir y terminar hoy ya con un estudio que hace unos cuantos domingos venimos llevando, que tiene que ver con las coronas, ¿no? Esto que la Biblia usa como imagen para ayudarnos a entender esa enseñanza que tiene que ver con las recompensas que Dios va a dar a todos los que son sus hijos. Hay en la Escritura una promesa donde nos dice que todos los que hemos creído en Cristo Jesús como Salvador, un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y no es un tribunal de justicia donde nuestras faltas van a ser juzgadas, donde se van a exhibir en una pantalla gigante nuestros pecados, sino que es un estrado donde van a ser premiados nuestros hechos, nuestras obras, las cosas que hayamos hecho para el Señor. Y vamos a recibir recompensa. Si hemos hecho servicio para el Señor, motivado por el amor de Él, con el deseo de agradarle, entonces vamos a tener una retribución, una recompensa de parte del Señor. Y se ilustra con esto de las coronas, que no son las que usaban los reyes, sino las diademas que en el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento le daban a los vencedores de una competición deportiva, ¿no? No se usaban las medallas todavía como ahora, se usaban unas coronas entretejidas de laurel o de olivo que servían para demostrar que esa persona había logrado un triunfo. Y habla de retribución, de recompensa, de honor, ¿no? Y hemos estado pensando en algunas de esas coronas que la Biblia habla. Por ejemplo, hemos visto la corona incorruptible para los que persisten en la piedad, ¿no? Que está en 1 Corintios capítulo 9. La corona de vida para los que perseveran en la adversidad. Está en Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10. Una corona de gozo para los que proclaman el Evangelio, en 1 Tesalonicenses 2:19. Hay una corona de justicia para los que priorizan el reino y esperan la venida del Señor. Y hoy nos toca ver la última, que es la corona de gloria para los que pastorean con gracia. Así que les invito a abrir la Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 5. Y vamos a comenzar la lectura desde el versículo 1. Primera Pedro, gracias el Manu con su ministerio del vaso. Viene muy bien. Primera Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí está la quinta corona. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta es una carta escrita por el apóstol Pedro para un conjunto de personas que vivían en una región muy amplia de lo que ahora sería Turquía y la zona norte de Grecia, que tenían una condición en común. Todos estaban siendo perseguidos, eran expatriados, habían tenido que huir de sus lugares porque eran perseguidos por causa del Evangelio. Y es una carta donde Pablo alienta a los creyentes a perseverar en medio de la prueba. Ahí un montón de aliento
para esas personas por la situación que estaban atravesando, y Pedro les ayuda a ver que esas circunstancias era algo común en la vida cristiana. No era algo de qué sorprenderse la adversidad, porque vivimos en un mundo que tiene principios y valores distintos a los que andamos en la luz. Pero nosotros tenemos que seguir al Señor. Y ahí nos hace pensar en Jesús, que transitó antes que nosotros este camino de oposición, que sufrió, que padeció, que dio su vida y dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y habla de la gracia de Dios y un montón de cosas que no podemos extendernos demasiado en explicar, pero llega a este capítulo 5 y dirige unas palabras a un conjunto de personas que tenían una tarea especial. Como vamos a ver, no está pensando en ancianos solamente de edad, de personas mayores solamente, sino en personas que estaban ahí en la iglesia para ayudar a los creyentes a seguir adelante, para guiar la congregación. Y Pablo les dice que ellos tenían la tarea de cuidar de sus hermanos, de apacentar la grey, el rebaño de Dios. Y vamos a enfocarnos un poquito en este pasaje. Pedro, me voy a confundir varias veces porque Pablo realmente es el que escribió más ahí, pero esta carta es de Pedro, como él dice acá, que había estado presente y compartiendo con el Señor, siendo testigo de las cosas que el Señor había vivido. Y Pedro dice acá, ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Quiénes son estas personas a las que Pablo está hablando? La palabra que usa es una que efectivamente significa una persona vieja o de mayor edad. Pero no solamente habla de la edad cronológica que uno puede tener o alcanzar, sino que lo está utilizando para describir a las personas que estaban como responsables o que tenían un cierto grado de liderazgo dentro de la sociedad. Porque antes, a diferencia de lo que a veces pasa ahora, a las personas mayores se les tenía en alta estima y respeto. Una persona grande, una persona que había alcanzado cierta edad, era considerada alguien con experiencia, con sabiduría, que tenía muchas cosas para compartir y para enseñar. Así que eran gente que normalmente estaba en esa función, ¿no? de consejo, de ayuda, porque tenían buen juicio y capacidad de liderazgo. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay 3 términos con que se define esta función, ¿no? Esta tarea de guiar o de conducir a la congregación, a la iglesia. Y les invito a buscar ahí, por ejemplo, un pasaje en Hechos 27. ¿Ya? Tengan ese texto ahí, porque acá en este pasaje es interesante, porque estas 3 palabras, o una referencia a estas 3 palabras, aparece, ¿no? Pensamos en los líderes de la iglesia, en las personas que están a cargo, que llevan adelante la congregación. Y la Biblia usa una palabra que es esta, ancianos, ¿no? Que en el idioma original es presbíteros. Quiere decir una persona mayor de edad. Y es una referencia a la experiencia o a la madurez espiritual. Hay otra palabra que se utiliza ahí, que es obispo, ¿no? Nosotros capaz que la asociamos con otro tipo de estructura religiosa, pero que es una palabra que significa sobrevedor, una persona que está mirando por encima de los demás para conducir la cosa, una especie de dirigente, un supervisor. Y la tercera palabra es pastor, ¿no? Que habla de esta tarea de cuidar ovejas, como la Biblia utiliza muchas veces la figura y enfatiza el corazón y la preocupación del pastor por aquello que está cuidando. Y estos 3 términos están sintetizados en este versículo de Hechos 27. Pablo dice que está hablándoles en ese pasaje a los ancianos, ¿no? A los presbíteros, los líderes de la iglesia que estaban en la ciudad de Éfeso. Y le dice, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre, ¿no? Entonces ahí está mencionado en el versículo 7, que habla a los ancianos, está mencionando que son los que están mirando, ¿no? Supervisando, la palabra que decíamos recién, obispo o sobrevedor, por el rebaño, y les está diciendo que su tarea es apacentar, ¿no?
cuidar como pastores de la iglesia del Señor. Y es importante esto porque nos habla de la forma en que se establece en la Biblia que la congregación tiene que ser conducida, ¿no? El sistema de gobierno, si se quiere hablar de esa expresión, de conducción de una iglesia local, tiene que ser de esta manera, por un grupo de personas, por un cuerpo de ancianos que ayuden a llevar adelante la tarea de una iglesia local. ¿Mm? Y hay otros pasajes que hablan de la Escritura, pero no va a ser este el tema, solo voy a mencionar algunas cosas para tener en cuenta, ¿no? Hechos 20 y otros pasajes de la Escritura nos enseñan que este grupo de gente que conduce la iglesia, este cuerpo de ancianos, no surge del ejercicio de la democracia, sino de una operación del Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu Santo de Dios el que va poniendo en el corazón de la congregación identificar a las personas que puedan cumplir con esta tarea. No hacemos elecciones, no hacemos listas ni campaña política, simplemente tratamos de observar de los miembros de la iglesia aquellas personas que cumplen con las cualidades que la propia Escritura establece. La carta a Tito, que estuvieron estudiando en la escuela dominical, la carta a Timoteo, dice cuáles son las características que las personas que van a conducir la congregación tienen que tener. Cualidades del carácter, cualidades espirituales, cualidades familiares, tienen que cumplir una serie de requisitos para poder llevar adelante esta tarea. Así que, reconocimiento. En segundo lugar, otro aspecto interesante es que siempre la Escritura habla en plural de los ancianos. Cuando habla a una congregación local, siempre enfatiza que no es una sola persona la que conduce la congregación, sino un cuerpo, un grupo, ¿no? No hay una figura principal al mando de todo, sino varios, ¿no? Dice, por ejemplo, la carta a los Filipenses, en el saludo Pablo se refiere a los obispos y diáconos, ¿no? Así que ese liderazgo está en plural y no es un capricho, sino es una enseñanza muy importante. Cuando Pablo escribe a Tito, le dice que lo deja en una ciudad determinada, en Creta, para que establezca ancianos. Y es importante que también se mencione el plural. La evidencia bíblica indica que es un conjunto, ¿ya? Y la experiencia indica que no es bueno que haya una sola persona para dirigir todas esas cosas, porque si es bueno, bárbaro, pero si empieza a desviarse, la cosa se complica. La tercera cosa que me parece importante señalar es distinguir el oficio de anciano o de pastor, ¿no?, del don de pastor. Capaz que es un poco entreverado esto, pero me parece importante que lo tengamos claro. Hay un oficio que tiene que ver con este trabajo que los ancianos hacen en la iglesia, de conducir, de guiar, de animar, de disciplinar, de enseñar, etc. Y otro trabajo u otra cosa que es el don. Los dones son capacidades que el Espíritu Santo da a los creyentes para que puedan realizar una determinada tarea. Los dones, ¿no?, está como el don de pastor, de enseñar o de ayudar, etcétera, como hemos visto en otros pasajes de la Biblia, son irrevocables, son regalos, ¿no? Los dones son capacidades que Dios da soberanamente por su gracia a cualquiera según su voluntad. El oficio de pastor, de anciano, es temporal y tiene que ver con el trabajo que tiene que hacer y con el momento o las condiciones que se necesitan para hacerlo, ¿no? Una persona puede tener un don y puede ser un desastre en su vida personal, un creyente carnal, que no viva como Dios quiere. Y el don lo va a seguir teniendo porque Dios se lo regaló. ¿Lo usará, no lo usará? Es un problema de él, de eso va a tener que dar cuenta. Pero una persona que tiene el oficio de liderar la iglesia, de ser pastor o anciano, si es cualquier cosa, no puede seguir haciendo esa función. ¿Se entiende la diferencia? El don es un regalo, el oficio es un trabajo, una tarea que se realiza. El don no se pierde, el don sí, el oficio sí, si no se cumplen las condiciones. Así que cuando pensamos en un anciano en la iglesia, es importante que reúna ciertas características, es importante que tenga ciertos dones,
si tiene don de enseñanza, si tiene don de pastor, viene muy bien, pero no necesariamente son la misma cosa. ¿Qué significa esta corona incorruptible de gloria? ¿No? Ya hemos dicho muchas veces, decía hoy también al principio, habla de esa figura del vencedor. Y acá Pedro agrega un adjetivo y dice que es una corona incorruptible, ¿no? O inmarchitable sería la palabra que se traduce ahí, ¿no? A la que usa en el capítulo 1 cuando habla de la herencia que los creyentes vamos a recibir. Dice ahí en la versión 60, inmarcesible, ¿no? No sé cuántos usarán esa palabra, pero tiene que ver con algo que no se marchita. Y es un contraste, porque las coronas que se daban a los vencedores, que eran de hoja arrancada de un árbol, se ponían marchita y después quedaban marrón y bueno, se terminaban deshaciendo. Ahora, esta corona no pierde valor, no se deteriora, no le pasa el tiempo, es una corona incorruptible. Las recompensas que Dios da, la herencia que Dios nos da, todas las coronas que el Señor tiene para nosotros no pierden valor, no sufren desvalorización ni desgaste. Así que las glorias humanas pueden pasar, los méritos que los hombres obtienen pasan, pero las recompensas que Dios da no pasan, permanecen para siempre. Y es una corona de gloria, ¿no? Y acá no está pensando en algo de lo cual nos vamos a enorgullecer. No es una corona de orgullo. Es una corona que tiene que ver con formar parte de lo que del Señor, de la obra del Señor. ¿Vieron que Pedro dice? Yo también, anciano, yo también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y soy también participante de la gloria que será revelada. La idea es, Pedro dice, nosotros participamos de los padecimientos de Cristo, ¿no? Participamos quiere decir, estamos sufriendo algunas cosas que el Señor también que Jesús también sufrió, ¿no? Somos parte. Pero también, así como padecemos con el Señor, también vamos a reflejar de alguna manera la gloria del Señor. Y esto es algo de aliento para los creyentes y en particular de aquellos creyentes que están en lugares de responsabilidad dentro de la iglesia local. Porque la tarea a veces es difícil, a veces conlleva momentos de dolor, de angustia, donde hay que tomar decisiones que no son agradables, donde hay que meterse en situaciones que a veces son complicadas, donde a veces uno sufre agravios o ingratitud o algunas otras cosas que otros con más años habrán experimentado, pero, pero de alguna manera todo ese padecimiento, formar parte de ese padecimiento también trae consigo una participación en la gloria del Señor cuando sea manifestada. El apóstol Pablo escribe un pasaje en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, donde él habla un poco de lo que había padecido, ¿no? De las cosas que había sufrido por llevar adelante la tarea de predicar el Evangelio y también de fundar iglesias y de hacerle un seguimiento a los creyentes. Y él dice en el versículo 26, capítulo 11, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, los judíos, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, y en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de estas cosas, dice Pablo, lo que sobre a mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Dice Pablo, y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Estaba un poco revelando lo que pasaba en su corazón, ¿no? La preocupación que él sentía por personas a las que le había predicado el Evangelio, que estaban en distintas iglesias a las que él amaba profundamente, ¿no? Y no solamente exponía su vida para hacer conocer a otros de Jesús, sino que además seguía preocupándose por cómo transcurría esa vida, por cómo seguían creciendo. Y si algo les pasaba, también él sentía ese peso sobre su corazón. Esa es una carga, pero esa carga también va a recibir una recompensa, ¿no? La valoración del trabajo de parte de Dios a aquellos hermanos que cargan con esta responsabilidad de ayudar a otros creyentes a avanzar en su fe. Lo que realmente
tiene que ver esta corona es con esa aprobación del Señor Jesús, ¿no? Del príncipe de los pastores a los que realizan esa tarea. ¿Quiénes recibirán esta corona? ¿Quiénes recibirán la corona de gloria? Y acá dice Pedro, escribe a los ancianos y les dice que tenían que apacentar la grey de Dios. Y les explica de qué forma se tiene que hacer para que puedan recibir la recompensa de parte del Señor. Es interesante leer el tono de Pedro cuando escribe esto, ¿no? Un ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Qué lejos que están estas palabras de otros que a veces se autoperciben seguidores o suplentes, ¿no? Como, no sé, la palabra se me fue ahora, los que ocupan el lugar de Pedro, ¿no? Los sucesores de Pedro, que pretenden estar en algún trono y que reclaman para sí reconocimiento, prácticamente adoración. Pedro era el que había estado con el Señor. Pedro era el que había formado parte del círculo íntimo de Jesús. Pedro era el que había metido la pata, pero también era el que había sido restaurado por el Señor y el que se le había encomendado esta tarea de apacentar la grey de Dios. Pero él dice, yo soy uno más, yo estoy igual que ustedes, somos la misma cosa, anciano también con ustedes. Y por eso les exhorta de esta forma tan cariñosa de cuidar, de apacentar la grey o el rebaño de Dios. Y la figura del pastor es muy interesante, ¿eh? Porque describe varias cosas que los ancianos, los pastores, los obispos tienen que hacer como trabajo con la congregación. Si hay un pasaje en la Biblia donde se nos describe de una manera bien amplia cuál es la tarea del pastor, es el Salmo 23, que seguramente muchos alguna vez hayan oído o hasta puedan haber memorizado, ¿no? Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Todo ese pasaje habla de lo que un pastor hace con su rebaño. David lo sabe porque él trabajaba de eso, ¿no? Cuidaba ovejas de verdad, esas de 4 patas. Pero la tarea del pastor tiene que ver con eso, tiene que ver con guiar, con alimentar, con alentar, con proteger, con corregir a veces, ¿no? Un cuidado general del rebaño. La tarea es cuidar, guiar la grey de Dios, ¿eh? El rebaño de Dios, las ovejas que el Señor puso a su cuidado. Y es importante que Pedro dice acá, dice, perdón, apacentad la grey de Dios, ¿no? Quiere decir que la propiedad, ¿no? El titular de ese rebaño no es el pastor, sino Dios. La iglesia es de Dios, no de los ancianos, no de los pastores, ¿no? En el versículo que leímos de Hechos 20 dice, la iglesia que Él ganó por su sangre. De manera que la actitud con que los pastores tienen o tenemos que liderar la congregación tiene que tener eso en la mente. No es mi iglesia. Dios, pertenecemos a la iglesia. En ese sentido sí es nuestra iglesia, pero no como dueños, no como los que podemos hacer cualquier cosa, sino, como vamos a ver, como reconociendo quién es el Señor de todas las cosas. El modo de ejercer este trabajo, este pastoreo, está descrito con 3 frases que tienen una parte negativa, como vieron, y una positiva, ¿m? Que es una forma muy característica de señalar una cuestión. Primero hablar de cómo no y después decir la positiva, o cómo sí se debe hacer. Por eso dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos. La primera cosa hace énfasis en la vocación, ¿no? Y la idea es que este es un trabajo que se tiene que hacer con dedicación voluntaria, ¿no? No por fuerza, quiere decir no por obligación,
no porque lo imponen las circunstancias o porque alguien te está forzando a hacerlo. Tiene que ser un deseo del corazón, algo que realmente queremos hacer para el Señor. Todas las cosas que hacemos para el Señor tienen que ser hechas con esta característica, ¿no? Cuando Pablo habla de la ofrenda en 1 Corintios, también dice que nosotros tenemos que dar no con tristeza ni por necesidad. Es decir, no obligados, no porque alguien me está mirando a ver cuánto voy a poner o si voy a ofrendar o no. Lo tengo que hacer de corazón, porque Dios ama al que da con alegría. En segundo lugar, la motivación, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y acá Pedro está pensando en qué es lo que te motiva o lo que te lleva a querer realizar esta tarea. Había personas en el tiempo de Pablo, como lo hay en el tiempo presente, que recibían un sustento por realizar este trabajo. Y está muy bien, porque así tiene que ser. La Escritura establece que las personas que predican el Evangelio tienen que vivir del Evangelio, ¿no? Aquellos que se dedican a predicar y enseñar deben ser tenidos por dignos de doble honor, dice la Escritura. Entonces, una persona, acá en nuestro contexto serían lo que llamamos los misioneros o los que están dedicados todo el tiempo a la obra, que han renunciado a tener un empleo, como tenemos muchos acá, para dedicarse a esta tarea de guiar a la iglesia o de llevar el evangelio a otros lugares, no tienen una fuente de ingreso personal. Entonces, corresponde que la iglesia que lo encomendó, de la cual ellos reciben su enseñanza y su guía, colaboren para sostenerlo, para que pueda tener un ingreso como toda persona que trabaja. Entonces, no es que está diciendo acá que una persona que preside, que dirige la iglesia, un misionero, no pueda tener un ingreso o una ofrenda o una remuneración. Lo que está enfatizando es que la motivación no tiene que ser el beneficio que uno pueda obtener de su función. O sea, yo no tengo que desear la guía o el liderazgo de una iglesia, ser un pastor o un anciano, porque así voy a obtener algo para mí, sea dinero, sea prestigio o sea poder. La ganancia deshonesta, lo que no está bien, tiene que ser desechado como motivación y tiene que ser hecho con ánimo pronto, con buena disposición, ¿m? Porque realmente amamos a las personas a las que queremos servir. Por último, la forma de conducir a la congregación, la forma de hacer el trabajo. No como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, Pedro dice, no se puede conducir una congregación como si uno fuera un déspota, ¿no? Un dictador, mandando a los gritos como si fueras el dueño de una empresa. Porque no es así. No estás arriba de nadie. Los ancianos no están sobre la congregación, están entre la congregación. La forma de conducción es con el ejemplo, ¿no? No como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. La iglesia no es una organización jerárquica, piramidal, donde haya uno que manda y otro que obedece, sino que es un cuerpo que se mueve coordinadamente. Hay una sola cabeza en este cuerpo que es Cristo. Él es el dueño de la iglesia, es el único que tiene la autoridad. Los ancianos, los pastores, los obispos, ejercen una autoridad que está delegada por Cristo en función de lo que enseña la palabra de Dios. Todo lo que esté en ese contexto de la Biblia, del entendimiento de la Biblia que los ancianos tengan, es la autoridad que el Señor les ha dado para conducir la iglesia. Ahora, para ir terminando ya, ¿cuáles son los desafíos que nos presenta la corona de gloria? Siempre está bueno pensar en qué es lo que significa para mí. Y pensaba, mientras sacaba algunos apuntes, que hay algunos desafíos que la expectativa de esta corona deja para los ancianos de las iglesias y otros desafíos que también quedan para el resto de la congregación, ¿no? Para los pastores, para los ancianos, para los que están liderando, ¿no? Y quizás puedan llegar a ocupar algún lugar, un oficio acá en la iglesia.
El desafío es cumplir dignamente con el encargo del Señor, ¿no? Dice 1 Timoteo 3:1, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguien realmente tiene en el corazón el deseo de poder cumplir con esta función, ¿no? Y empieza a cultivar en su vida el carácter y las condiciones para ser alguien apto, para que los hermanos lo reconozcan, entonces está deseando una buena obra. Es una obra que si se hace con responsabilidad, que si se hace con honestidad, honradamente, será recompensada por el Señor. Hay un pasaje en Ezequiel 34 que es un poco duro porque es como el contraejemplo, ¿no? Como todo lo que está mal, como dicen ahora. Pero bueno, es el reflejo que nos ayuda a ver cuál es el desafío para pastorear como Dios quiere. Este pasaje en Ezequiel 34:1 está dirigido al liderazgo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero de alguna manera también nos enseña a nosotros acá. Se los leo, dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. Engordada, la engordada degolláis, ¿no? La oveja que estaba gordita, se la comían. Pero no apacientan las ovejas. No fortalecen a las débiles. No curan a la enferma. No vendan a la perniquebrada. No vuelven al redil a la descarriada, ni buscan a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado, ¿no? Todo lo que está mal, todo lo contrario a lo que los pastores tienen que hacer. Si agarramos este pasaje y le sacamos la connotación negativa, lo damos vuelta, entonces vamos a encontrar cuál tiene que ser el trabajo del pastor, ¿no? Pastorear a las ovejas y no a nosotros mismos. No aprovecharnos de ellas, sino servirlas. Fortalecer a las débiles, curar a la enferma, vendar a la que está lastimada, buscar a la que se descarría, traerla al redil y no enseñorearse con dureza, sino ser ejemplo. Para los demás, para todos en la iglesia, ¿no? Porque otra característica de que sea un cuerpo de pastores es que nadie está exento de la necesidad de ser pastoreado, ¿no? La gracia de que sea un cuerpo de pastores es que todos nos pastoreamos entre nosotros. Así que todos requerimos de este cuidado del Señor y también tenemos la misma responsabilidad para con los otros. Les leo algunos versículos. 1 Tesalonicenses 5:12. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis por mucha estima y amor por causa de su obra, ¿no? Habla de reconocimiento y de respeto en base al trabajo que hacen. Podrán equivocarse, seguramente. Se equivoquen, nos equivocamos todos. Pero ellos están cumpliendo una tarea que es un encargo del Señor y merecen el reconocimiento y el respeto de la congregación. Hebreos 13:10. Dice así, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no nos es provechoso. Y acá introduce un concepto que es el beneficio mutuo, ¿no? El pastor, el líder de la iglesia, los ancianos tienen una responsabilidad. Velan por las almas de sus hermanos porque saben que de eso van a tener que dar cuenta. Y nosotros nos beneficiamos de eso, ¿no? De los que nos cuidan, nos pastorean y nos enseñan. Ahora, el beneficio está en que si nosotros hacemos ese trabajo más fácil, no quejándonos de todo, no protestando por todo, no poniendo el palo en la rueda por todo, entonces va a ser provechoso para los dos, porque va a haber un pastor que sirve con alegría
y vamos a poder beneficiarnos mucho más de ese trabajo que el Señor va a hacer en nosotros. Por último, otro pasaje que está en 1 Timoteo 5:17, que ya mencioné, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y esto tiene que ver con el derecho y la responsabilidad de la Iglesia de sostener espiritualmente y materialmente a los que trabajan en predicar y enseñar. Y queda uno más, este sí es el último, que es un consejo sabio para todos, ¿no? Porque nos enfoca en las personas que nos han ayudado y nos han guiado. Está en Hechos 13, versículo 7. Dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Evaluar el resultado de la conducta de una persona no es una cosa de una semana o de algunos días, ¿no? Tiene que ser una evaluación, de largo plazo, ¿no? Un seguimiento de la vida de alguien en todo lo que ha hecho para el Señor y poder ver el resultado de esa conducta. Y nos hace pensar en lo que decíamos recién, imitar su fe, ¿no? Imitar su fe. Y está bueno pensar, siempre que leo este pasaje, me gusta pensar en las personas que me han guiado en el curso de mi vida como creyente. Y te invito a que hagas lo mismo. Quizás algunos estén acá todavía, otros quizás ya estén con el Señor y podamos agradecer a Dios por esas vidas, ¿eh? Y si todavía está acá, le puedes agradecer en persona, ¿eh? Y sobre todo pensar en ese ejemplo tremendo que han hecho siguiendo al Señor. Sin duda que no es un ejemplo perfecto, el único ejemplo perfecto es el del Señor. Por eso acá dice que hay que imitar la fe, ¿no? Lo que han intentado hacer viviendo para el Señor. La tarea del pastor, de alguna manera, de estos que un día van a recibir la corona del príncipe de los pastores, es imitar al buen pastor. El príncipe de los pastores, el jefe de los pastores no es otro que Jesús. Cuando Él aparezca, cuando el Señor Jesucristo vuelva, van a recibir una corona incorruptible de gloria. Y el buen pastor, Jesús, es el que nos enseña cómo hacerlo, ¿no? Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El que es un asalariado, el que es un pastor contratado, zafaral, si ve el peligro, viene el lobo, viene el león, bueno, hasta luego, yo me voy, ¿no? No le importan las ovejas, pero que es el dueño de las ovejas, está dispuesto a defenderlas con su vida. Y el Señor Jesús no solamente dice que va a hacer eso, sino que efectivamente lo hizo. Y estamos acá pensando en esto, en las recompensas que Él nos va a dar, porque el Señor Jesucristo ya dio su vida por nosotros, ya puso su vida por las ovejas. Y el mensaje del Evangelio nos habla de esta realidad sencilla, pero al mismo tiempo profunda y gloriosa. El Señor Jesús dio su vida para buscarnos a nosotros. Éramos como ovejas perdidas, dice la Escritura, ¿no? Andábamos descarriados. Estábamos expuestos a la muerte, pero el Señor nos buscó. Y como dice la parábola, nos buscó hasta encontrarnos y nos trajo al redil, al lugar seguro, para que nosotros podamos disfrutar de su presencia, de su gloria y compartir esta esperanza preciosa. Pensar en el Señor como pastor nos ayuda a pensar en nuestra propia experiencia personal. Y es otra cosa linda para pensar, en aquellas personas que nos han ayudado, pero también en cómo el Señor te encontró y te trajo, ¿no? Quizás todavía no tuviste esa experiencia y todavía la Biblia dice: estás perdido, estás lejos del buen pastor. Hay un himno que dice: el buen pastor, al verme perdido e infeliz, llegando a donde estaba, me trajo a su redel. Y al ver que Cristo me salvó, el cielo entero se alegró. Y el coro dice: soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó y hasta hoy su brazo me guardó. Y todos los que somos ovejas del buen pastor podemos cantar así: Él nos encontró, nos trajo al redil, nos sigue amando y nos sigue cuidando.
y lo va a hacer hasta el día en que nos encontremos para siempre con Él. Y terminando ya este estudio de las coronas del Señor, como cantábamos en una de las canciones, serán unas recompensas que el Señor nos va a dar, no para que las andemos ostentando por ahí, sino como dice ese coro, un día cuando estemos en la presencia del Señor y veamos cara a cara a aquel que nos redimió, podamos reconocer su grandeza, su gloria, entregando delante de su trono cada corona que hayamos recibido de Él. Quiera el Señor que podamos tener manos llenas para Él, que podamos estar en ese lugar, en el encuentro con el Señor, disfrutando de ser reconocidos por el trabajo que hemos hecho, que nuestras obras reciban recompensa, porque las hemos hecho para el Señor y no para los hombres, y que después podamos, en adoración al Señor, entregar nuestras coronas delante de su trono. Que Dios bendiga su palabra.